Listo, buenas noches. Entonces, ya siendo las 8:03 en punto, vamos a dar inicio y vamos a empezar con lo que es recordar lo que es nuestros propósitos de este taller, que es fortalecer nuestras capacidades pedagógicas, analizando el soporte teórico del área curricular de ciencia y tecnología. Y definitivamente, como siempre les digo, sabiendo la parte teórica, podemos resolver las casuísticas que se nos presente en la evaluación de este año 2022. Como siempre venimos trabajando, definitivamente primero es la parte del soporte teórico, luego resolvemos las casuísticas y finalmente resaltamos las ideas fuerzas del área de ciencia y tecnología. En las normas de convivencia, recuerde que lo más importante aquí es respetar sobre todo las opiniones, las diferentes opiniones o el proceso de asimilación de los aprendizajes. Recordemos que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. Algunos entendemos con más facilidad y otros más pausadamente, pero lo importante es que nos respetemos y sobre todo cuando estamos leyendo las casuísticas, esperemos que terminemos de leer las alternativas para recién poder emitir las posibles respuestas para no interrumpir el proceso de asimilación de la pregunta de los colegas. Vamos a empezar este taller con una frase que nos va a llevar un poquito a la reflexión, ¿ya? Dice, si algo tienen en común los científicos y los niños, es su curiosidad, sus ganas de conocer y de saber más, de jugar con el mundo y sacudirlo para que caigan todos sus secretos. Definitivamente este mensaje que nos dan estos autores es, ¿no?, de que la propia naturaleza del niño es siempre de querer descubrir, preguntar, ahondar. Muchas veces nos atiborran de preguntas y somos los adultos que a veces cortamos esa iniciativa de nuestros niños, ¿no? Ya que ellos desde sus primeros años, ellos sienten esta curiosidad, el asombro, la fascinación por todo aquello que se nos presenta en nuestro alrededor, ante sus ojos, ante la posibilidad de que ellos tienen de explorar, de tocar, oler. Desde pequeños, desde bebés, nosotros nos damos cuenta que los niños tienen esa naturaleza intrínseca que tienen por explorar su alrededor, ¿no? Desde su propio cuerpo hasta los objetos que están más cerca o que están a la visión de ellos. A partir de las experiencias, ellos comienzan a reconocer, a diferenciar las sensaciones internas y externas de su propio cuerpo. También exploran el espacio, los objetos, vuelvo a repetir, los objetos que encuentran alrededor, descubren así texturas, las formas, olores y, en fin, otras características perceptuales que podríamos seguir mencionando, ¿no? También comienzan a comparar, a establecer ciertas relaciones entre algunos elementos, y así es como ellos obtienen información de lo que los aproxima a un conocimiento más profundo de los objetos que se encuentran a su alrededor del mundo, ¿no? En la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología están integradas y están interrelacionadas durante todo el tiempo. ¿Cómo así? Los niños, al tener una mirada curiosa, investigativa, como le digo, la curiosidad es la base para ellos, sobre todo lo que los rodea, no solo tienen la necesidad de conocer, sino también entender el porqué de las cosas, cómo funcionan, para qué sirven, cómo es que, por qué al coger un aparatito que agarra, presionan un botón, se puede apagar y prender por ejemplo, el televisor, ¿no?, que es lo más común en todos los hogares. Y así podríamos, como también sabemos que ellos, como dicen los niños de esta nueva generación, vienen ya con un chip intrínseco lleno de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, nosotros los maestros, los adultos, ¿cuánto nos ha costado dominar la tecnología y seguimos en ese mismo proceso, ¿no? O sea, desde el mismo hecho de, por ejemplo, de estar conectados en un mismo tiempo,
Sin embargo, ustedes en otro departamento, yo en otro departamento, y sin embargo estamos comunicados a través de la tecnología. ¿Qué tanto nos costó a nosotros como maestros, o sea, ir explorando el mundo de la tecnología? Por ejemplo, cuando comenzamos a utilizar los teléfonos celulares digitales, ¿no? ¿Qué nos pasaba, no? Como siempre les comento mucho de nosotros, las primeras veces que comenzamos a usar un teléfono digital y teníamos que ir cargando ¿no? Con un monto básico que era, de repente, de acuerdo a las posibilidades de cada persona, por ejemplo, ¿no? De que cargábamos con 5 soles, 10 soles nuestro teléfono y de pronto ya no teníamos saldo porque se nos había ido las llamadas, se nos había presionado los botones, no sabíamos cómo bloquear nuestro teléfono para que la pantalla no esté activada. Sin embargo, nos damos cuenta que nuestros niños, y ustedes pueden darme fe y corroborar esta información, que los niños de ahora, los niños apenas nacen y cuando ya comienzan a manipular un objeto digital como el celular, lo hacen con una facilidad y lo manejan mucho mejor que nosotros. Muchos de ellos manejan los artículos, los electrodomésticos o los objetos digitales como la radio, la computadora, el celular, que es la tablet y en fin, todos estos objetos digitales que están a nuestro alcance, con una facilidad mucho mayor, con mayor agilidad que nosotros, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos ha costado todo un proceso y nos damos cuenta que los niños en realidad les es recontra fácil aprenderlos y adquirir estos nuevos conocimientos de cómo dominar el uso de estos medios tecnológicos. Con esta reflexión empezamos y definitivamente lo que tenemos que saber en cada área, en este caso, así como hemos venido trabajando con el área de matemática y las áreas que ya vienen de ustedes también trabajando con otros capacitadores, el enfoque del área de ciencia y tecnología, ¿cuál es? Es la indagación y la alfabetización científica y tecnológica. ¿Qué quiere decir la indagación? La indagación, más allá de que solamente se quede en una curiosidad, vamos a leer primero un concepto que nos brinda el siguiente autor. Dice, la indagación es un enfoque de aprendizaje que implica un proceso de exploración del mundo natural o material y que lleva a hacer preguntas, a hacer descubrimientos y ensayos rigurosos de los descubrimientos en la búsqueda de nuevas comprensiones. Indagar en lo que respecta a la educación científica debe reflejar lo más cerca posible a la empresa de hacer ciencia real. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Que indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia para construir o también reconstruir los nuevos conocimientos. A ver, tengamos cuidado con nuestro audio. De esta manera, nuestros niños aprenden a plantear preguntas o problemas sobre los fenómenos, la estructura o la dinámica de nuestro mundo físico, nuestro entorno más próximo, ¿no? Movilizan que sus ideas para lo más importante que debemos siempre motivar en nuestros niños es no cortar esa iniciativa de curiosidad, de querer preguntar, ¿no? Muchas veces los adultos nos sentimos un poco cortos ante las preguntas de nuestros niños, porque definitivamente todavía tenemos en nuestro enfoque, en nuestra cabecita, que los profesores lo debemos saber todo, ¿no? Y hay muchas preguntas que ni nosotros podríamos contestar. Y a veces, para no dejarle con la pregunta, a veces inventamos respuestas, ¿no? Y eso es lo que no debemos hacer, porque en realidad nuestros niños deben entender y comprender que nosotros también somos seres humanos, que también, o sea, no lo sabemos todo, no podemos tener una capacidad de todistas de que vamos a tener creemos que los profesores debemos saberlo todo. Ellos también deben aprender a que nosotros, que cuando no tenemos una respuesta científica o certera, tendríamos que decirle a nuestros niños que nosotros vamos a averiguarlo, que vamos a indagar,
¿Qué les parece si les vamos, si no sabemos la respuesta? A ver, voy a investigar, voy a indagar. Ahora tenemos fuentes, ¿no? Que nos ayudan, como es el Internet, el Google, páginas de referencia que nos ayuden a aclarar ciertos conocimientos que no sabemos explicarlo con palabras sencillas, ¿no? Entonces, lo importante es que ellos aprendan a plantear sus preguntas o nosotros ayudemos a reconstruir o ordenar lo que ellos que nos quieren decir, ¿no? Porque a veces ellos tampoco, no es que ellos van a hacer preguntas de una manera exacta, ¿no? Sino que a través de ciertas descripciones de algunas características, de algunas acciones, o sea, nos van a plantear sus preguntas y nosotros ayudarles a formular estas preguntas, ayudarles a proponer sus propias hipótesis y acciones que le permitan obtener, registrar, analizar la información, para que luego que hagan, los comparen con sus explicaciones, ¿no? O sea, ante algo que ellos no lo saben, desde un hecho tan simple, tan sencillo como es, por ejemplo, cuando preparan una limonada, ¿no? Que es una bebida lo más sencilla posible. ¿Qué pasa cuando mezclamos el agua con el limón, con el azúcar? Cuando echamos el azúcar y no lo movemos, vemos que todavía cómo cae el azúcar hacia el fondo hacia el fondo de la jarra o del envase, ¿no? O sea, son acciones tan sencillas, pero que sin embargo son bastante significativas para el niño o la niña, ¿no? Entonces, permitirles que ellos mismos, o sea, planteen sus hipótesis, ¿qué pasará? Y no ridiculizarlos, ni mucho menos minimizar sus expresiones o sus ideas, porque hay veces los niños, ¿no? Dicen, el agua ahora, cuando prueban, ¿no? O sea, el agua, es mágica porque hizo desaparecer el azúcar. Y la maestra con un tono de voz o una mirada, ¿no? O sea, dice, ¿cómo va a ser magia? Es porque la has movido, pues se ha disuelto. O sea, ante una respuesta, ante una mirada, ante una actitud negativa ante la expresión del niño, que el niño va descubriendo cosas tan sencillas como esta, de ver cómo desaparece el azúcar, y será, no, o sea, él nos puede decir, Miss, ha desaparecido, y nosotros podríamos decirle, ¿habrá desaparecido o qué habrá pasado con el azúcar, no? A ver, vamos a probar el agua, ¿qué pasó? Y si querríamos separar volver a separar el agua del limón, del azúcar, ¿se podrá, no se podrá? O sea, en todo momento acompañarlos a sus inquietudes, a sus curiosidades, a sus planteamientos de hipótesis, con una mirada o con un tono de voz más certero, más asertivo, ¿no? Donde le permita seguir fomentando el planteamiento de preguntas y que ellos mismos planteen sus hipótesis y sean hipótesis, o sea, cercanas a lo real o muy ideales o muy fantásticas, o sea, no minimizarlos porque son sus expresiones, sus primeros planteamientos de hipótesis y es cuando ahí nosotros tenemos que utilizar, ¿no? Chicos, vamos a plantear nuestras hipótesis. ¿Qué es hipótesis? Es lo que nosotros creemos que es o que sucederá con tal o cual cosa, ¿no? O sea, es lo que nosotros pensamos que podría ser la justificación ante algo que queremos explicar, pero que luego, averiguándolo, o sea, averiguando, informándolo, contrastándolo, pudiéndolo experimentar, vamos a poder saber si lo que nosotros expresamos es algo real o es algo que nosotros pensábamos que era de una manera, pero es de otra, ¿no? Cuando el niño dice, el agua es mágica, desaparece. Entonces, ellos mismos luego al contrastar, al realizar la experimentación de echar el azúcar, mover, el simple hecho de mover con una cuchara el azúcar, moviéndole de manera circular o batiéndolo, ven que el azúcar se disuelve y luego al probar el líquido, la limonada, ve que el agua se sabe de otra manera, tiene un sabor dulce,
entre agrio y dulce por el limón, y en fin, ¿no? ¿Cuántas cosas podríamos experimentar con algo tan básico como es preparar una limonada? ¿Cuántos de ustedes hemos preparado limón? O sea, es uno de los ejemplos que ustedes me podrían decir muchas de sus experiencias, pero en realidad, o sea, como yo les digo, algo, lo más sencillo, una limonada, una bebida refrescante, natural y saludable, ¿no? Y qué tanto podríamos, ¿no? Poder hacer que el niño prepare su propia limonada. Y ustedes no se imaginan con tanta emoción ellos, o sea, porque yo lo he hecho con niños de antes de la pandemia, con niños de 3 años, y fomentar su lenguaje, su expresión verbal, ¿no? O sea, mamá, preparé limonada, o sea, de acuerdo a su lengüita, a su desarrollo de su lenguaje, porque hay niños que todavía hablan, como dice, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su contexto, y pueden contar experiencias tan básicas y tan significativas para ellos, y contarle a la mamá qué hicieron, que exprimieron el limón, qué sabor tiene el limón, cómo sintieron cuando saborearon el limón directamente, todavía sin mezclarlo con el agua, y así una infinidad de experiencias. Cuando nos referimos al enfoque donde nos dice alfabetización científica y tecnológica, nos dice es que cómo usan ellos el conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana para comprender el mundo que nos rodea, ¿no? Es como lo que les acabo de explicar con una actividad tan básica como la limonada. La limonada podría ser la naranjada o otra bebida que ustedes puedan, de acuerdo al contexto donde se encuentran, donde ellos proponen sus propias soluciones tecnológicas que satisfagan sus necesidades, ¿no? O sea, con con elementos tan sencillos, ellos pueden resolver, ¿no? Después de una actividad psicomotriz, ¿qué nos podría calmar la sed, ¿no? O sea, algo tan básico como preparar, o sea, poder utilizar una necesidad ante una situación real y que ellos puedan a través de la experimentación resolver una situación y incentivarlos a lo que es la famosa experimentación, desde la observación, donde ellos primero observan, antes de que ustedes les presenten una receta específica, porque lo que es la preparación no necesariamente, o sea, primero siempre nosotros, la mayoría estamos acostumbrados a ponerle un instructivo, ¿no? Pero también podríamos utilizar el planteamiento de hipótesis de cómo creen que ellos, o sea, cómo creen que se prepara una limonada, ¿no? De que ellos nos digan, ¿no? ¿Qué agua vamos a utilizar? Si utilizamos el agua del caño, del tanque, del pozo o de la tetera, en qué temperatura debe estar el agua, qué tipo de agua vamos a utilizar, qué cantidad de limones, si lo vamos a prepararlo en un vaso personal, en una jarrita personal o en una jarrita por mesas, cuánto líquido debe tener, cuántos vasos debe alcanzar ese líquido de la jarra. Imagínense cuántas cosas podremos trabajar con una actividad tan sencilla. ¿Para qué nos sirve lo del enfoque de la alfabetización científica y tecnológica? Para que ellos se desenvuelvan como ciudadanos responsables, críticos y autónomos. ¿Qué quiere decir con críticos y autónomos? Que ellos tengan la propia iniciativa de poder hacer comentarios desde su experiencia, no desde solamente una visión de la tecnología como algo lejano o algo que no está alcanzable a sus posibilidades, sino como algo desde su experiencia real, ¿no? Que les enfrente a situaciones personales o públicas asociadas a la ciencia y la tecnología. O sea, quitar ese esquema de que, o sea, la tecnología es solamente para aquellos aquellos colegios donde tienen todos los implementos científicos, tienen un laboratorio específico. La ciencia y la tecnología se aplican en diferentes momentos de nuestra vida y sabiéndolo resolver de una manera creativa, ¿no? De esta manera van a influenciar en la calidad de vida y del ambiente, ya sea de nuestra comunidad,
¿Y por qué no decirlo, no? Porque ¿cuántos tenemos niños talentosos que se les incentiva esto, el desarrollo de la creatividad, el uso de la ciencia y la tecnología desde pequeños? ¿Y cuántos niños no hacen sus robots o juguetes creativos? El uso de la naturaleza para poder, como aquellos artefactos que se cargan con la energía del sol, u otros experimentos que nosotros vamos aprendiendo cada vez más o vamos observando en nuestro entorno. ¿Cómo enseñar la ciencia y la tecnología en el nivel inicial? Como ya les he venido diciendo y comentando, ¿no? O sea, definitivamente es desde seguir fomentando la curiosidad, no limitar sus preguntas, no minimizar sus preguntas o sus curiosidades, ¿no? Definitivamente tenemos que seguir incentivando lo que es el desarrollo de que ellos quieran seguir investigando. La competencia que desarrollan, ¿no? es de cómo ellos van a ir cimentando sus primeros aprendizajes a través de la ciencia. Como les vuelvo a repetir, pensar de una manera autónoma, crítica y responsable, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos conozcan, comprendan y actúen con seguridad y responsabilidad en el mundo, ¿no? O sea, desde pequeños hacerlos de que ellos sean conscientes de las cosas, de las consecuencias de que, por ejemplo, qué pasa cuando si usamos en cantidades exacerbadas los aerosoles, las cosas que contaminan el medio ambiente. ¿Qué pasa si no cuidamos los elementos de nuestra naturaleza? Si talamos árboles de una manera desmedida. Definitivamente la naturaleza nos da para que nosotros aprendamos y podamos utilizar algunos de ellos, pero de una manera consciente, ¿no? Sin llegar al exceso o simplemente pensar en la manera egoísta de que simplemente satisfacer nuestras necesidades, no importa que la sociedad, que nuestra naturaleza se vea afectada, ¿no? Como lo vemos en la tala de los árboles, como vemos en las industrias, que por ejemplo, ¿no? Lamentablemente hay fábricas que lo que solamente les interesa es ganar dinero, no importa la contaminación del ambiente, de la sociedad que nos están dejando, donde ellos también son dañados de manera física, pero lo que más les importa a muchas de las empresas es el dinero, ¿no? ¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas de nivel inicial? La competencia se visualiza cuando los niños desde pequeños, como les digo, exploran de manera activa su entorno y como resultado de estas acciones obtienen un primer registro sensible, es decir, que una primera información del mundo captada a través de sus sentidos, sobre el cual van a construir sus futuros conocimientos y representaciones. Es importante que nosotros fomentemos que ellos, cualquier hecho, o sea, primero lo observen, planteen sus hipótesis y luego vayan a contrastar a fuentes bibliográficas o al Google de preferencia, ¿no? Enseñándole a buscar las páginas confiables, porque también encontramos informaciones falsas en el internet si entramos a cualquier página que no sabemos. O sea, también hay que enseñarle a encontrar desde pequeños, decirles que no todo lo que nos presenta el internet es verdadero, ¿no? Porque yo puedo crear mi propia página y decir que tomar ¿no? El promedio de litros de agua es 2 litros, pero yo quiero hacer algo novedoso, digo, no, que si consumes 6 litros de agua diario, vas a tener una mejor calidad de vida. Y Maritza Díaz Rey, ya está, lo dijo ella y dice que así es. Entonces, imagínense, o sea, tampoco no es el exceso de consumo de agua también es dañino. Nuestro cuerpo tiene, de acuerdo a la talla, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la actividad física,
una cantidad, el promedio que se dice es un promedio de 2 litros, que son aproximadamente 8 vasos al día. Pero ese es un promedio, ¿no? No quiere decir exactamente que tiene que ser 8 vasos para una persona que tiene una actividad física, por ejemplo, una persona del campo podría necesitar un poco más. Para una persona que tiene una actividad más sedentaria, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si en el caso sería solamente trabajar capacitaciones desde el mundo virtual, entonces si permanezco el mayor tiempo sentado, o sea, no voy a necesitar la misma cantidad de agua que una persona que labora en el campo y que tiene mayor desgaste físico. Entonces, regresando a nuestro foco de nuestro nivel inicial, es a medida que el niño va evolucionando en su desarrollo, las actividades de exploración y manipulación se van volviendo un poco más complejas. ¿Y qué le va a permitir descubrir? Las características de los objetos, de su entorno, hacer comparaciones, establecer relaciones que a un inicio ya están asociadas con sus acciones y progresivamente con los objetos y fenómenos que acontecen en la naturaleza. Si estas actividades que los niños nosotros propiciamos son vividas con placer, con emoción, ¿no? Como el hecho de preparar una plastilina casera, ¿no? O sea, porque definitivamente el mundo moderno nos hace que cada vez los elementos, bueno, aunque algunas cosas no sean más cómodas o otras más caras. Por ejemplo, yo trabajo mucho de acuerdo a las posibilidades de los padres, ¿no? O sea, ustedes han tenido la posibilidad de experimentar nuestra plastilina, esa plastilina que venía con 12 colores en una cajita de tamaño básico. Y si comentaríamos, o sea, qué tan duras eran eran o son, ¿no? Porque todavía en algunos colegios seguimos utilizando esas plastilinas que son bastante duras, ¿no? O sea, si comentaríamos nuestras experiencias, ¿no? ¿Qué tanto tendríamos que estar amasando y amasando para que sean estas plastilinas moldeables? Sin embargo, cuando hacemos la plastilina casera, ¿cuántos de ustedes hemos hecho esa experimentación de preparar nuestra propia plastilina casera con nuestros niños, ¿no? Verle la emoción de nuestros niños, el hecho de amasar, de mezclar los ingredientes, ir viendo primero cómo se pega esa masa en las manos, ver cómo ellos van diferenciando las texturas en el momento de echarle la sal, cómo no se va poniendo granulada, y conforme vaya amasando, esta sal se va disolviendo cada vez más, el echarle el aceite para que se vuelva cada vez más moldeable, más suave la masa. Entonces, definitivamente vamos a ver cómo nuestros niños van experimentando, y al final, cuando obtienen su producto, o sea, verles la cara de felicidad de haber preparado ellos mismos un material que es bastante atractivo para ellos, atractivo, novedoso, de diferentes colores, ¿no? O sea, también nosotros los maestros somos los que tenemos que propiciar estas actividades que sean novedosas, llamativas, que causen un impacto, un interés en nuestros estudiantes, algo que les sea útil para ellos, ¿no? Porque una problemática por ejemplo, hace 2 años, como le digo, antes de la pandemia también tuve la experiencia, ¿no? De que diagnosticamos que nos encantaba, bueno, de manera general al aula, mayoría del aula, les encantaba amasar, preparar, pero decían, Miss, tenemos muy pocos colores de plastilina. Ya, ¿qué podríamos hacer? ¿Y ustedes creen que podríamos preparar plastilina? ¿Y dónde lo averiguamos? ¿Qué saben? ¿Qué ingredientes necesitaríamos para preparar plastilina? Miss, yo he visto a mi papá que entra a YouTube, en el YouTube, hay recetas. En YouTube. Ya, vamos. Entonces, ¿qué tendríamos que poner? ¿Cómo pondríamos el título? ¿Cómo se prepara plastilina? Muy bien. ¿Y qué se necesita? Entonces comenzamos, o sea, te involucras, más allá de que tú sepas exactamente ya cómo hacerlo. O sea, tienes que meterte en su mundo
en su problemática de ellos, o sea, formar parte de ellos y no involucrarte en ese mundo aventurero de querer solucionar un problema del aula, y que con tu ayuda y tu orientación van a ir ellos planteando la resolución de problemas, ¿no? Porque no falta uno que dice, ¿no? Por ahí un niño X decía, mi mamá tiene mucha plata y le voy a decir que te compre y a mí es que nos regalen. Ah, ya, pero sí, pero tu mamita de repente puede tener mucho dinero, pero de repente para sus gastos personales o de tu casa no creo que de repente en alguna oportunidad puede donarnos uno, dos, pero no, sigamos planteando, ¿qué otra alternativa? O sea, porque ellos pueden decir cosas muy cercanas a la realidad, cosas que se pueden realizar y cosas que no se pueden realizar, porque ellos no, uno decía, yo tengo un tío que trabaja, no seguro trabajaría en una empresa de Artesco, Faber-Castell o cualquiera de las empresas estas que producen artículos de colegio, de uso de artículos de escolares, y decía, ¿no? Y mi tío siempre me regala muchos colores, mucho, ah, qué bueno, pero no es la misma condición de todos los estudiantes. Entonces, en fin, ellos pueden plantear muchas cosas ideales, como le digo, muy ideales, muy fuera de la realidad, pero ningún comentario, ninguna propuesta nosotros la debemos ridiculizar o minimizar, simplemente registrarlas y luego analizarles cuáles son las más cercanas a las que podamos realizar junto con ellos para resolver un problema. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta es la iniciación a la indagación científica, como ya les vengo planteando, les vengo explicando, es que definitivamente se aprende desde la acción. O sea, no es solamente decir, saber la parte teórica como maestra, sino es emprender junto con ellos acciones o actividades donde ellos sean los protagonistas, ¿no? Como en una actividad yo les explicaba, ¿no? Desde la actividad de la experimentación, por ejemplo, en una maestra, ¿no? Creo que ya les había explicado a ustedes, una maestra que quería hablar sobre el peso de las cosas, ¿no? Y definitivamente había llevado una papaya, una sandía, una mandarina, una manzana, había llevado de todo, estaba genial. Yo decía, wow, esta clase qué bonita va a ser, van a aprender sabores, colores, olores, y a la hora o sea, puedes tener todos los objetos, todo el material manipulable, pero ¿qué pasa si es mal utilizado, no? Y luego ella empezó y decía, ¿no? Chicos, miren, esta es una papaya, la papaya pesa mucho, en cambio, por ejemplo, una granadilla, y ella decía, ¿no? Esta no pesa nada, comparándolo con la papaya pesa más. ¿Cuál pesa más, chicos? Y los niños querían acercarse, decían, no, vamos a trabajar de manera ordenada, desde su sitio nomás, a ver, ¿cuál pesa más? O sea, los niños no habían, solamente habían observado, pero no habían planteado, de repente hubiese dicho, a ver, vamos a plantear hipótesis, y yo dije, ya de repente quiere que ellos planteen sus hipótesis, y luego va a ser que ellos contrasten, ¿no? Que ellos mismos experimenten el peso de los objetos, o sea, después de que ella les está preguntando. Pero no, solamente quedó en que ella solamente mostraba, les decía descriptivamente las características, y luego decía, ¿no? Ahora contesten, ¿cuál es el que pesa más? ¿Cuál es el que pesa menos? Y yo dije, mira, estamos llenas de materiales, de material manipulable, de los objetos, de acuerdo a su contexto tenía, ¿no? Y ella me decía, hay una mamá que trabaja vendiendo frutas y me ha proporcionado. O sea, tenía todos los medios alcanzables para trabajar lo que es la ciencia, porque nuestras actividades, recuerden que nuestras actividades de aprendizaje son integradoras. Entonces, no significa que hoy día voy a hacer ciencia y solamente trabajo ciencia. Se movilizan las 5 áreas. Entonces, definitivamente es cómo tú promueves el aprendizaje desde la acción, desde que el niño sea el que experimente, no nosotros. Hay cosas que nosotros también podemos aprender conjuntamente con ellos, pero a veces los profesores, como les digo una vez más, tenemos la idea de que nosotros lo debemos saber todo. Y esa es la acción errada que muchos de los profesores
todavía seguimos cometiendo, ¿no? ¿Qué significa la acción? Como ya les vuelvo a repetir, son explorar, observar, hacer preguntas, experimentar, comunicar sus ideas, para que luego ellos tengan esa motivación motivación, fascinación, emoción, por resolver las situaciones problemáticas de acuerdo a sus posibilidades. La construcción de explicaciones acerca del mundo físico, considerando la característica de los niños, es teniendo en cuenta que el mundo físico como un mundo natural, acercado, alcanzable, observable. La alfabetización científica facilita la búsqueda y comprensión de cómo hacer ciencia. Cuando decimos alfabetización científica es acercarlos al mundo científico y de que las cosas tienen una explicación y no es ¿por qué los objetos se hunden? Porque sí. ¿Por qué esto no se hunde? Porque no tienen peso, o sea, por explicaciones demasiado ligeras, ¿no? O sea, y evitemos estar contestando siempre a todo lo que nos preguntan los niños de una manera, o sea, cortante, o si la sabemos, igual, hacer conjuntamente con ellos, vamos a averiguar por qué tales objetos se hunden, por qué no, por qué será, o sea, más allá de quedar en respuestas cortantes o simplemente decirle, o sea, le cortas la imaginación, o sea, me dice, ¿esto se hundirá? Claro que sí, porque tiene peso. ¿Esto se hundirá? No, porque no, pues ¿cómo se va a hundir si este no tiene peso? O sea, en lugar de que nosotros seamos que contestemos a lo que ya sabemos por de acuerdo a las experiencias que hayamos tenido, o sea, es hacer que ellos construyan sus propias explicaciones a través de la experimentación y de que ellos encuentren respuestas a sus propias preguntas, orientadas, lógicamente, para eso estamos nosotros los docentes, para cumplir el rol de mediador, como dice Vygotsky, y acompañarlos en la construcción de sus propios aprendizajes. ¿Para qué aprender ciencia y tecnología? El aprendizaje de la ciencia y tecnología es una necesidad para todos nosotros, o sea, no es solamente para los niños, o no solamente para los adultos, o para los que escogen una carrera tecnológica. Es para todos. La ciencia y la tecnología nos ayuda a nosotros a comprender el mundo en sí y la explicación de las cosas. Es el punto de partida para el niño como sujeto de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que es el niño quien tiene que experimentar, quien tiene que explorar, quien tiene que observar, quien tiene que plantear sus hipótesis para luego contrastar estas hipótesis a través de la experimentación y lleguen a una conclusión a través de la verbalización, ¿no? A través de la propia formación de sus propias conclusiones. Como les digo, ¿no? Ellos pueden hablar o te van dando ideas, ¿no? O dulce, uy, el azúcar ya no está, ahora el agua ahora está dulce, se convirtió ya no tiene, antes no tenía sabor, mira, antes el agua era, ellos dicen, no dicen transparente, ellos normalmente dicen, no tiene color, no tampoco no utilizan las palabras incoloro, sino utilizan, no tiene color, ¿no? O sea, sino, y dicen, ay, ahora es el agua, parece, un niño me dijo una vez, parece agua sucia a mí, porque usamos azúcar rubia, ¿no? Entonces, será, ¿por qué dices así? Porque mi mamá cuando lava los platos, o sea, el agua queda así, marrón, y causó risa a algunos niños, o las niñas o algunas no decían, qué cochino, ¿no? O sea, lógicamente son sus expresiones coloquiales que luego uno va ayudándoles, ¿no? No es que sea el agua cochina, sino que, ¿qué pasa? ¿Por qué el azúcar rubia se tiñe el agua de tal color? ¿Y por qué el azúcar blanca no cambia de color? O se pone un color medio verduzco, pero más un color más agradable, podría llamarse así. Pero ¿cuál es el más saludable? Tendríamos que buscar en qué se diferencia el azúcar blanca del azúcar rubia. Y en fin, ya nos iríamos desviando hacia otra indagación, ¿no? De qué azúcar, por qué existe el azúcar rubia, cómo es que hay azúcar rubia, por qué hay azúcar blanca.
y así tendríamos otro motivo de otro inicio de investigación de algo de su propio contexto y del interés de los niños, ¿no? Propiciar las condiciones para desarrollarlos como personas autónomas, sensibles y competentes. O sea, a veces limitamos tanto a los niños que pensamos que no pueden hacer acciones tan básicas como, por ejemplo, ¿no? Las que tenemos, la ventaja o la dicha, entre comillas, de tener un auxiliar, ¿no? A veces vamos a trabajar combinación de colores y ya agarramos y decimos, ya, pone el amarillo, pone el rojo y ya está, combínalos y no, y para que no se manchen, ya hace la combinación. Mire, mezclamos una cucharadita de amarillo, una cucharadita de rojo, y que sale, miren, y la auxiliar es la que mueve, bate, y sale, miren, sale, o sea, los niños solamente están como seres pasivos. Entonces, ¿qué interés o qué? O sea, por eso es que la actividad lo hacen en 3, lo hacen en 4, luego en 5, y pueden llegar hasta primer grado y no les fue nada significativo porque la maestra nunca les dejó experimentar por parte propia, sino que todo lo hizo de una manera simplemente como un espectador, ¿no? Pasivo. Ah, ya, entonces, cuando el niño en realidad es el que tiene que experimentar, ¿qué pasa si le echo mayor cantidad de amarillo? Sale otro tipo de anaranjado. ¿Qué pasa si le echo mayor cantidad de rojo? Salen diferentes tonalidades de anaranjado, o sea, cuántas cosas más por explorar con una actividad sencilla. Pero como le digo, ¿no? Nosotros a veces limitamos mucho las posibilidades de acción de nuestros niños y terminamos haciendo que nuestros niños sean niños pasivos, niños espectadores. Entonces, lógicamente, lo que vamos a fomentar, vamos a desarrollar ciudadanos que simplemente digan lo que les digan, o sea, no tienen una formación de una opinión crítica de manera autónoma, sino simplemente repetitivos, simplemente que repiten lo que escuchan, repiten lo que les dicen, porque no tienen esa capacidad de formular sus propias conclusiones, de elaborar, porque ¿a cuánto de nosotros nos cuesta a veces emitir una opinión de una manera acertada, ¿no? O respetuosa? Definitivamente a veces queremos opinar de algo, pero terminamos emitiéndolo de una manera inadecuada, porque lo correcto es emitir tu punto de vista, tu opinión, pero de una manera asertiva también, ¿no? Con respeto. Vamos llegando a la parte de lo que es los tipos de tecnologías que encontramos. Encontramos una variedad de tipos de tecnología. Acá tenemos lo que es la tecnología de construcción, tecnología ambiental, biotecnología, esto de acá, como les digo, siempre es la parte teórica que debemos manejar nosotros los adultos o los maestros para la parte científica, o sea, como sapiencia, como maestros que somos, ¿no? Pero no quiere decir que el niño va a mencionarte los tipos de tecnología o te va a definir cada uno de los conceptos. No, eso es para que tú lo manejes de una manera de la parte teórica, ¿no? Cuando nos dice tecnologías de construcción, nos habla sobre el diseño y construcción, por ejemplo, cuando ellos quieren hacer sus casitas, por ejemplo, los que viven en el campo, ¿no? Casitas para criar sus animales, hacen la representación con los bloques, ¿no? Con las maderas. Entonces, ahí estamos hablando de una tecnología de construcción. Ah, ¿eso era tecnología? Sí, desde el hecho de que ellos ya empiezan a construir sus propios materiales de juego, es un tipo de tecnología, ¿no? Su tecnología de construcción. Hacen sus carros, sus trenes, lo que ellos quieran representar. La tecnología ambiental es cuando utilizamos el reciclaje y la reutilización de materiales. Por ejemplo, ¿no? La construcción de un vivero reutilizando botellas de plástico, cuando utilizamos podría ser las latas de leche para hacer nuestros portalapiceros, portatijeras, en fin, para poder organizar los materiales del aula. Utilizamos materiales que ya están en desecho y los reutilizamos de acuerdo a nuestra necesidad.
la biotecnología, ¿no? Cuando sabemos, por ejemplo, que el jugo de uva fermentado se convierte en vino, cómo se produce el yogur, ¿no? Cuando tienen la posibilidad de visitar los lugares donde elaboran el yogur, cómo es el proceso los que están en el campo tienen el mayor acceso de ver, observar, visitar a los animalitos, cómo los ordeñan, cómo es el proceso, cómo llega, desde qué momento, en qué condiciones se tiene que estar la leche para llegar al producto de la elaboración de un yogur. En la tecnología de la energía y la potencia es, por ejemplo, ¿no? Cómo utilizamos la energía del sol para secar alimentos. ¿Qué pasa si nosotros, no? O sea, cuando, por ejemplo, algo tan básico como cuando se nos moja la lonchera y cuando, lógicamente, de acuerdo a la estación o de acuerdo al lugar donde nos encontremos, gozamos de sol y dice, ¿no? Si una niña dice, ponlo afuera, ponlo afuera. ¿Y por qué si lo dejamos adentro, qué pasa? No, Miss, no va a secar porque acá no entra el sol, dice, ¿no? Ella dice, no entra el sol. ¿Y por qué acá no entra el sol? Ah, porque no, de acuerdo a la realidad, me dice, la calamina tapa el sol, no deja que pase el sol. En cambio, afuera, como no hay techo, el sol brilla y calienta, Miss, y vas a ver que luego va a estar caliente la lonchera. ¿Y por qué estará caliente? Porque el rayo, de acuerdo a su lenguaje, como le digo, ¿no? Porque alguna niña dice, ¿no? De acuerdo a su experiencia, dice, ¿no? Porque el sol manda unos rayos así que calientan mucho y permite por ejemplo, mi mamá cuando tiende la ropa y luego cuando vamos a recogerlo, una niña me decía, y lo recogemos canchita. ¿Y por qué dices canchita? Porque la ropa está tan tiesa, que cuando lo doblan emite con sonidos como la canchita. ¡Ah, qué curioso! O sea, mira cómo va relacionando los sonidos, las texturas, ¿no? De que queda la ropa recontra, de una textura más dura, más, ¿no? Por el exceso del sol, en fin. Tecnología agropecuaria, generar sombra propiciada para cultivar algunos vegetales de crecimiento rápido. Ese es ya cuando más aplicado de repente para primaria, o en inicial también cuando decimos, ¿no? De la famosa germinación, cuáles son las condiciones por qué algunas semillitas se pudren en el algodón y por qué otras semillitas sí crecen, llegan a tener ese proceso de crecimiento normal. Y la tecnología de automatización y control, que es el uso de sistemas o elementos computarizados, o sea, ¿no? Ya esto es más aplicado para primaria o secundaria, de acuerdo al contexto, donde ya comienzan a elaborar robots o algunos juguetes, ¿no? Que puedan funcionar de manera mecánica. Y ya vamos acercándonos a lo que es la casuística, y para esto les presento esta imagen, ¿no? De este psicólogo italiano, que es Francisco Tonucci, quien nos plantea siempre una variedad de imágenes que nos hace reflexionar un poco, ¿no? Por ejemplo, acá lo sistematizo con la siguiente explicación, donde dice, ¿no? Esta niña ilustrada por Tonucci nos ayuda a recordar que nuestros niños llegan a las instituciones educativas con muchas experiencias, conocimientos e intereses, los cuales no debemos ignorar en el proceso educativo porque tienen definitivamente un valor incalculable y una buena base para lo que es incentivar lo que es la ciencia, ¿no? Tenemos que trabajar para desplegar esas capacidades y no interrumpirlas con actividades monótonas, aburridas y que no les interesan, ¿no? O sea, tratar de evitar, ¿no? Por ejemplo, un niño decía, mira, o sea, cuando nosotros le pedimos, hay una imagen también de Francisco Tonucci, no sé si la han visto, donde los niños, la maestra ha pedido ganchitos de ropa y todos sacan sus ganchitos y unos comienzan a elaborar aviones, otros comienzan a elaborar que son cohetes, otros comienzan a elaborar caminitos, puentes, y la maestra les dice, no, muy bien, saquen todos los ganchitos y listo, vamos simplemente a contar. En la lata 1 un gancho, en la lata 2 2 ganchos. Entonces el niño había llevado sus ganchos o sea,
Definitivamente nos sirve el material manipulable, pero de repente para el conteo sí, pero antes de lo que es utilizarlo para una actividad específica debemos dejar que el niño explore ese material y para qué cree que podría ser utilizado y qué podría elaborar. O también cuando llevan un material específico y todavía seguimos, y me incluyo porque todavía nos cuesta salir mucho del mundo tradicional, y vamos a hacer porta de lapiceros pegando todos de la misma manera los ganchitos, ¿no? Y los niños tenían la creatividad de querer decorarlo de diferentes colores, otros ponerle escarcha, otros pintarlos, y dicen, no, a pintarlos todos de color azul porque va a ser un portalapiceros para papá. Y hacemos 20 o 25 latas del mismo modelo y del mismo color, y listo, ya está. O sea, matamos la creatividad de nuestros niños por querer hacer las cosas simplemente tradicionales. En base a lo que es el marco teórico y el enfoque que hemos escuchado sobre lo que es el enfoque del área de ciencia y tecnología, vamos a pasar a resolver nuestras casuísticas. Casuística número 1 dice, en el aula de 4 años, la docente y los niños están preparando una limonada en una jarra transparente. Los niños están ubicados frente a la jarra, atentos a las acciones que realiza la docente. En este contexto se produce el siguiente diálogo. La docente dice, ¿qué ha pasado con el azúcar cuando le echamos en la jarra con agua? José dice, mira, el azúcar cayó al fondo. Los niños, se quedó abajo. La docente dice, ¿ahora qué sigue? Sofía dice, dale vueltas. La docente sigue la indicación. Rosita dice, señorita, ya no se ve el azúcar. Y Saúl dice, ¿a dónde se fue? La docente busca aprovechar esta oportunidad para que los niños formulen hipótesis. ¿Qué pregunta es pertinente para ese propósito? Alternativa A. ¿Qué habrá pasado con el azúcar? Alternativa B. ¿Se dan cuenta de que el azúcar se mezcla con el agua? Alternativa C. ¿Qué les parece si probamos el agua para saber dónde está el azúcar? ¿Listo? A ver, vamos a ver sus respuestas en el chat. A ver, Elmer nos dice la alternativa A. Creo que el marco teórico estuvo un poco extenso. Liz nos dice C. Rocío nos dice C. Silvia nos dice C. Silvia, Daisy, Yulisa. Yulisa también nos dice C. Sofía, alternativa C. A ver, listo, a ver. Hay un grupo que dice la A y hay otro grupo que dice la C. Zulema nos dice la C y Jennifer la A. Vamos a ir analizando el por qué sí y por qué no. Buenas noches, Miss María Isabel. Buenas noches. Y nos dice, a ver, recuerden siempre releer la pregunta para saber qué es lo que queremos contestar. Dice, la docente busca aprovechar esta oportunidad para que los niños formulen hipótesis. Recuerden que para formular hipótesis, la hipótesis será antes de la experimentación o después de la experimentación. Antes, maestro. Antes, muy bien. Entonces dice, a ver, vamos a analizar. Nadie ha dicho la B, pero vamos a analizar. Dice, en la alternativa B dice, ¿se dan cuenta de que el azúcar se mezcla con el agua? Ahí la Miss, ¿qué está haciendo? La maestra, ¿qué está haciendo? Ya mató, porque ella ya está diciendo lo que ha pasado. Dando la respuesta. Ella ya está dando la respuesta. Y es lo que a veces, definitivamente, sin querer, por ser todavía, porque nosotros somos un grupo y me incluyo, como cualquier profesora que hemos venido aprendiendo con la experiencia en el aula, o sea, todavía nos queda el hecho de que nosotros siempre transmitimos el conocimiento.
Y nosotros, ese enfoque es el enfoque tradicional. Por lo tanto, ya descartada la B. Nadie, gracias a Dios, nadie contestó la B. Pero acá dice, ahora ya, la B no. Ahora les digo, ¿por qué la C no es? Porque cuando dice, ¿qué les parece si probamos el agua para saber dónde está el azúcar? Eso sería para contrastar sus hipótesis. O sea, ya no es para que, porque al probar ya están experimentando de qué pasó con el agua. Entonces, eso sería ya la experimentación de que qué pasó con el agua, cómo tendrían que haber antes probado el agua sin mezclar el limón, el azúcar, y ahora qué pasa cuando, o sea, cuando ya mezclaron todos estos ingredientes y vamos a experimentar. Entonces, ya no sería el antes, sino ya sería el después de la experimentación. Entonces, por eso no es la C, porque ahí ya le está diciendo que prueben el experimento que han realizado. En cambio, en la alternativa A, que es la respuesta correcta, dice, ¿qué habrá pasado con el azúcar? O sea, es la hipótesis. Es la hipótesis, o sea, todavía no ellos simplemente han visto, han echado el azúcar, la han movido, ¿y qué creen que habrá pasado con el azúcar? Entonces, la hipótesis es lo que ellos van a expresar, lo que creen que habrá pasado antes de comprobarlo o de probar el experimento, que en este caso es la limonada, ¿no? Sí, entonces, ante esta pregunta es la respuesta, la alternativa A. A ver, vamos a ver si alguien... A ver, dice, con la pregunta se pueden sacar mucha información de los niños, las hipótesis. Excelente. Ah, yeah. Bien, maestras, bien, excelente. Pero los que no, quiero saber si les quedó claro, se convencieron por qué no es la C o todavía queda alguna duda. ¿Convencidos de la respuesta a la alternativa A? ¿Sí? Yo no, profesora. A ver, maestra Daisy, muy bien, gracias por su Yo pienso sinceridad. con la C. Ya. Entonces, recuerda que la hipótesis es lo que tú crees que habrá pasado, lo que habrá pasado, o por qué crees o sea, que en este caso la pregunta es, ¿por qué crees que el azúcar ha desaparecido? O sea, si ya tú le das el agua para que pruebes, ya no es hipótesis, sino que ya va a contrastar de que el agua, ahora el agua ya no, primero para eso también tiene que haber probado el agua antes de combinarlo con los ingredientes. Entonces, antes el agua estaba sin sabor. Ahora, cuando ya le echamos el limón y el azúcar, ahora o sea, al probarlo, ya va a experimentar de que el agua tiene un sabor dulce. Entonces va a sacar sus propias conclusiones. Entonces ya no es hipótesis, porque lo que va a comentar cuando diga, Miss, el agua sabe dulce, está dulce, antes no tenía este sabor, ahora ya tiene otro sabor, un sabor dulce, como mi mamá lo prepara, como mi mamá, mi tío, mi hermano, porque definitivamente no crean que es la primera vez en su vida que los niños están probando limonada, sino que sería la primera vez que estás dándole la posibilidad de que ellos preparen por sí solos una limonada, cosa que en casa muchos se los limitan, ¿no? Somos pocas las mamás que les permitimos esa, ¿no? Porque dicen, ay, no, se puede cortar. Lógicamente tienes que darle limón ya cortado. Ay, no tiene fuerza para presionar el exprimidor, o ya sea con las manos o con un aparato tecnológico básico que es el exprimidor de limón, ¿no? Que es manual, no es ni siquiera eléctrico ni nada. Entonces, ese es el uso de la tecnología. Pero al probarlo, Profesor, entonces la C sería para que llegue a una conclusión. eso sería, ¿qué pregunta sería si ellos quisieran para que formulen sus propias Porque conclusiones? supuestamente que si es acá el niño tiene que, en este enfoque es que el niño mismo va, como dice usted, que va a llegar y va a indagar por su propio medio para que llegue a una conclusión lógica hasta que llegue a una Ajá, respuesta. exacto.
Por eso, recuerda que hipótesis es el antes, el antes. Es como El le antes. digo, es más, antes de experimentar. Dicen, a ver, primero les muestro el algodón, un ejemplo, otro ejemplo podría ser, no el algodón. ¿Cómo creen que es el algodón? ¿Duro, blando, tieso, caliente, frío? O sea, ¿cómo creen que es el algodón? O sea, y ellos, de acuerdo a lo que recuerdan sus hipótesis, ¿no? De repente un día un niño me dijo, el algodón huele feo, porque de acuerdo a su experiencia, había cogido y indagando y conversando, era que había cogido un algodón que mi mamá se limpió las uñas y el algodón huele feo, mis. Él recordaba eso porque ya lógicamente ese algodón había estado mezclado con el quite esmalte, y ustedes saben que el quite esmalte tiene un olor bastante fuerte. Entonces, de acuerdo a su experiencia, el algodón para él olía feo, porque lo había olido ya mezclado con otro ingrediente. Entonces, otro niño decía, no, el algodón no huele nada. Otro decía, el algodón huele rico. ¿Por qué? Porque en una actividad le echamos al colonia al algodón, hicimos para la etapa de la relajación, el momento de la relajación, inhalen, respiren el olor del algodón y respiran. Y con la otra manito cogían y soplaban imaginariamente la vela. Entonces, de acuerdo a la experiencia, o sea, lo que para ti es supuestamente lógico, para el niño simplemente él te va a responder de acuerdo a su experiencia o a lo que él cree que es. Por eso se llaman hipótesis, ¿ya? Antes de la experimentación. Entonces, la miss que mata esta, la maestra que mata esta curiosidad dice, no, ¿cómo va a oler el algodón feo si el algodón no tiene olor? O sea, ya mató toda la experimentación, la hipótesis, o sea, lo que le está diciendo al niño es que tu hipótesis es errónea, no existe, no es válida. Entonces, lógicamente, ¿qué va a pasar? Como muchos de nosotros, cuando vamos a un taller y la capacitadora, la tallerista, la que conduce la reunión, dice, no, vamos a recoger nuestros saberes previos. ¿Qué opinan o qué piensan de este tema? ¿Qué creen que se refieren? De 20, 30, uno o dos son los que opinan, el resto simplemente mueve la cabeza. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nuestra experiencia nos ha llevado a ese tipo de educación. Entonces, ahora sí quedó claro por qué es la alternativa A. Por la Sí, pregunta, todos profesora, convencidos. por la pregunta que dice formula hipótesis. Ajá, y la fórmula Por la hipótesis pregunta, si en antes. caso sería, ajá, si en caso sería, ¿a qué conclusión llega el niño? Eso sería la respuesta C. Exacto. ¿A Ujú. qué conclusiones llega el niño? ¿Cuál será la pregunta más adecuada? ¿Qué les parece si probamos el agua para saber dónde está el azúcar? Entonces, ahí está, él va a formular sus propias conclusiones. Eso, ahí sería la respuesta C. Muy bien, maestra, excelente. Seguimos con la segunda casuística. Dice, la perrita sultana que vive en la institución educativa ha tenido crías. La mañana de hoy, los niños de 4 años y la docente están observando a los cachorros, cuando de pronto Esteban dice, mira, los perritos están con los ojos cerrados. Ante esta situación, ¿qué acción es pertinente para generar información que permita a los niños comprender por qué los perritos nacen con los ojos cerrados? Alternativa A, explicarles que los perritos nacen con los ojos cerrados, pues pasan poco tiempo en la barriga de su mamá y cuando nacen, sus ojos aún no han terminado de formarse. Alternativa B, proponerles averiguar por qué los perritos tienen los ojos cerrados al nacer, preguntando a personas que saben del tema y revisando juntos textos explicativos sencillos. Alternativa C, pedirles que en grupos planteen sus respuestas y luego las compartan en asamblea y expliquen el porqué de estas. Recuerden que la pregunta dice qué acción es pertinente para generar información que permita a los niños comprender por qué los perritos nacen con los ojos cerrados. A ver, voy a leer sus alternativas que me vienen respondiendo.
Y me dicen la B, la B, la B, muy bien, la B, la B, la B, y excelente. Ya, ahora sí ya captamos y ya nos dimos cuenta de que la pregunta es para generar información. Y si sería para plantear hipótesis, ¿cuál sería la respuesta? La C. La C. Excelente, ajá. Por eso tengo que leer y releer la pregunta. De acuerdo a la pregunta, yo voy a encontrar la respuesta correcta. Si sería la que planteen hipótesis, ahí es donde nosotros le pediríamos que en grupos planteen sus respuestas, ¿no? Y luego las compartan y ese sería el primer proceso. Pero acá como ya nos dice qué acción es pertinente para generar información, es lógicamente lo que nosotros tenemos que hacer, no es decirle la respuesta, así ya la sepamos, porque cuando nosotros contestamos todos, o sea, el niño asume que la maestra sabe de todo y entonces no le generas ese placer de investigar. Ahí es donde muchos de nosotros matamos la iniciativa y quemamos esa famosa etapa de la curiosidad de la investigación. Y es por eso que ya la maestra, ¿cuál es el trabajo, la labor de la maestra, no? De documentarte, buscar artículos, revistas donde hablen sobre el nacimiento de cachorros, de perritos, a plantear entre tus actividades un día visita del veterinario, visita de un señor de la comunidad que cría perritos. Hay personas que son aficionadas, no tienen uno, tienen 1, 2, 3, 4. Tengo una amiga que tiene 5 cachorritos, o sea, ¿no? Entonces, de que nos cuenten personas que tienen una experiencia más directa o que tengan una sapiencia mayor y que nos puedan dar una explicación y que nos puedan contar, ¿verdad? Entonces, definitivamente ahí es la alternativa B. Muy bien. Ninguna duda, ¿verdad? Sí, no hay ninguna pregunta y pasamos a la casuística número 3. Acá el frío sigue bastante intenso y afecta la garganta. Dice, los niños del aula de 5 años y la docente acordaron desarrollar el proyecto Jugamos con las sombras. La intención de la docente es aprovechar las situaciones que se presenten durante el proyecto para acercar a los niños a la indagación científica. Mientras juegan con las sombras, Catalina comenta lo siguiente. Señorita, ayer cuando regresaba a mi casa, mi sombra era chiquita y ahora se ve grandota. La docente recoge la intervención de Catalina y pregunta a los niños si desean ver qué ocurre con sus sombras en diferentes momentos del día. Así, acuerdan observar sus sombras y registrarlas en 3 momentos distintos de la mañana. Para ello, la docente les pide que se agrupen en parejas y que mientras uno proyecte la sombra, el otro registre la información. También les pide que en cada momento se ubiquen en el mismo lugar y realicen el mismo rol. Considerando las características del desarrollo de los niños, ¿qué acción es más pertinente para que realicen el referido registro de modo que puedan comparar cómo cambian sus sombras en distintos momentos de la mañana? Alternativa A, dice, entregar a los niños lanas o pitas para medir la longitud de la sombra proyectada por su compañero en cada momento. B, proporcionar a los niños hojas de papel para que dibujen a su compañero y la sombra que proyecta en cada momento. Alternativa C dice, facilitar a los niños una tiza para delinear en el piso la sombra proyectada por su compañero en cada momento. ¿Cuál sería la respuesta la respuesta correcta a esta casuística? ¿Quiénes se animan a responder? A ver, dice
B, Jessica nos dice C, Rocío nos dice B, y ahí Aide, Lady, Sandy, Mónica, Aide nos dice C, Mónica nos dice B, Elmer nos dice C, estamos entre la B y la C, Sofía Córdoba nos dice la alternativa C, y ¿quién más? Rocío C, Thais, Jessica C, listo, ahí encontramos una variedad de respuestas. Hemos encontrado que hay un pequeño grupo que está entre la B y la alternativa C, la más votada. A ver, vamos a repetir la pregunta. A ver, dice, ¿qué acción es más pertinente? O sea, definitivamente no nos dice que el resto de alternativas no es. También son válidas, no está anulando una, pero lo que nos dice es que dentro de estas tres alternativas es la más pertinente. Eso quiere decir que cuando nos dice la más pertinente es que las otras también son válidas, pero ¿cuál es la que le acerca más al niño para que realicen el referido registro, de modo que puedan comparar cómo cambian sus sombras en distintos momentos de la mañana? Miren, acá les está diciendo la respuesta. De modo que puedan comparar cómo cambian sus sombras. Si yo le entrego las lanas a los niños, la lana yo lo voy a medir en un determinado momento, y cuando va cambiando los momentos del día, la intensidad del sol, la ubicación del sol, voy a mover la lana y no me va a quedar el registro anterior porque ya se movió, la lana no me permite ser estática, se mueve de acuerdo a la ubicación, a cómo yo lo voy redistribuyendo en el espacio. Entonces, podría ser, pero es un poquito más trabajoso porque tendría que pegar la lana en el piso para que quede totalmente estático, pero acá no dice, eso ya queda en una referencia inferencial. ¿Podría usar la lana? Sí, pero luego yo tendría que ver de qué tal manera para que no se mueva, y me va a generar mucho trabajo poder pegarle en el piso para luego medir, comparar, ¿no es cierto? Entonces, por eso no sería la A. Podría ser, pero si la complemento pegándola, pero me demanda más trabajo. ¿Por qué no la B? Porque dice, proporcionar a los niños hojas de papel para que dibujen. Recuerden que cada niño va a dibujar de acuerdo, hay niños de acuerdo a la capacidad del desarrollo de su dibujo, que dibujan de una manera figurativa. ¿Qué significa esto? Que se asemeja mucho a la realidad, pero hay niños que todavía están en su representación gráfica, que todavía no están en el nivel figurativo, sino todavía están en la representación incipiente, donde todo simplemente ellos dibujan una mancha, entonces no necesariamente acorde con el tamaño real de la ocasión, que serían las sombras. Entonces podría caber la posibilidad que las aproximaciones de los tamaños no configuren con lo que entre la realidad y lo que él plasma. Entonces no me va a permitir comparar. En cambio, la tiza, al facilitar la tiza, yo dibujo la sombra del niño, por ejemplo, de Maritza en el piso, a las 8 de la mañana, mira cómo forma su sombra. A las 10 de la mañana, mira hasta dónde llega su sombra, y a las 12 del día, y más aún si pongo las tizas de diferente color, ¿no? Eso sería más asertivo todavía, pero desde simplemente hacer la silueta de la sombra, ya me va a permitir comparar cómo cambian las sombras en distintos momentos de la mañana. Entonces, la alternativa más apropiada es la alternativa C. ¿Comprendido por qué la C? Jennifer Daisy me confirma exactamente, muy bien, la alternativa C. Sí, sino que, profesora, mi señal está pésima y estoy en mi cuarto y mi hijito está un poco mal. No puedo ir a la sala. A veces no puedo ingresar, se me va la señal y cada rato está dando vuelta. Oh, lamento lo que está pasando.
Pero como este taller queda grabado, de repente puede volverlo a ver en otro momento, porque definitivamente no tendríamos otra alternativa de solución. Lamentablemente la señal de internet en cada lugar, en cada sitio a veces es de acuerdo al router, a la velocidad que dispongamos en cada hogar. Lo siento. Vamos a intentar, porque los demás sí me están siguiendo bien, ¿verdad? Sí, Miss. Ya Sí, está. maestra. Ya está, gracias. Sí. Entonces, convencidos con nuestra respuesta de la casuística 3, pasamos a corroborar un poquito con la parte teórica. Entonces, acá nos dice, ¿no? La parte que está sombreada de color, coloreada de color lila, dice, obtener información de imágenes, libros y otras fuentes son valiosas ya que les permitirán desarrollar su nivel de pensamiento concreto a otros niveles. Esta explicación da exactamente con la de los niños, ¿no? De los niños con los cachorros, cuando decían que para que ellos tengan una información más cercana a la explicación de por qué los cachorritos nacían con los ojos cerrados, era de que ellos, o sea, acá no, esta característica de obtener información es la actividad que tiene que realizar el docente, porque el docente, lógicamente, cuando planifica, ya más o menos ya va teniendo ideas de qué posibles preguntas, las posibles preguntas, y de cómo orientarles a llegar hacia la explicación científica sobre el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde la docente tiene el rol de documentarse, imprimir información, pedir a los papás, que puede ser de manera dibujada o impresa, de acuerdo a sus posibilidades, que lleven información sobre los cachorros, qué tipo de alimentos, qué cosas pueden comer, qué cosas no pueden comer o que no deberían, porque los cachorros, de acuerdo al contexto, comen de acuerdo a lo que se les brinda, ¿no? Hay cosas que no deberían comer, pero lamentablemente, por su contexto y por la realidad donde se encuentre, comen lo que hay. En fin. Casuística número 4 dice, luego de que los niños realizaran el segundo registro de las sombras, la docente busca que formulen hipótesis sobre lo que ocurrirá en la tercera observación. ¿Qué preguntas es pertinente para dicho propósito? Acá regresamos a lo que es la formulación de hipótesis. Recuerden, ¿qué creen que va a pasar con las sombras esta vez? Ya han observado las primeras sombras, porque está diciendo que luego que realizaran el segundo registro de las sombras, o sea, ya vamos a la tercera, la docente busca que formulen hipótesis sobre lo que ocurrirá en la tercera observación, recuerden, ¿ah? Entonces, ella lo que está fomentando en cada salida, ella primero pide que formulen sus hipótesis para que luego las contrasten con la realidad. Entonces, recuerden que las hipótesis es antes. Entonces dice, ¿qué creen que va a pasar con las sombras esta vez? ¿Por qué? La alternativa B dice, ¿notaron algún cambio entre la primera y la segunda observación? ¿Cuál fue? Y la alternativa C nos dice, ¿qué dificultades han tenido hasta ahora? ¿Qué harán para solucionarlas la próxima vez? Entonces, como ya hemos hablado sobre las hipótesis, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, tenemos un promedio de 30 participantes. De los 30 participantes, a ver cuántos se animan a responder. Hasta el momento, 8. 8 y 9, 10. Excelente, ahora sí ya está. Muy bien. Ajá, listo. Entonces cerramos las respuestas y definitivamente es la alternativa A. Cuando ya me fijo, me centro en la pregunta, me es más fácil discriminar cuál es la respuesta correcta,
o de cuál es anular. ¿Por qué no la B? ¿Por qué no la C? Porque la B ya de frente ya me está diciendo que es después de que ya, no es antes de que salgan a ver la tercera experimentación de las sombras, sino ya me está hablando un post después de, ¿notaron algún cambio entre la primera y la segunda observación? ¿Cuál fue? ¿No? Y acá en la C me dice, ¿qué dificultades han tenido hasta ahora? Iguales, después de la experimentación. En cambio, en la alternativa A, definitivamente me está hablando el antes de lo que va a pasar antes de salir a ver en el tercer horario, ¿qué creen lo que va a pasar? Algunos podrían decir que la sombra va a ser más grande o más chica, y otros dicen ya con respuestas, ¿no? De repente hasta imaginativas, creativas, dicen, va a aparecer un monstruo, ¿no? En fin, de acuerdo a la expresión oral de cada niño. Entonces, convencidos de que es la respuesta de la alternativa A. ¿No? Pasamos a la quinta casuística. Perdón, un ratito voy a tomar un poco de agua. Listo. Casuística número 5 dice, la docente y los niños de 5 años acuerdan salir al jardín de la institución educativa para observar qué animalitos viven allí. La docente piensa aprovechar esta situación para plantear actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades de indagación científica. Así les distribuye a los niños lupas y les indica que observen a los animalitos sin tocarlos para evitar que algunos de ellos los piquen. Además, les pide que sean cuidadosos para no maltratarlos. Al levantar unas piedras, Percy, Maribel y Santiago encuentran unas tijeretas. Los niños llaman a la docente para mostrarle su hallazgo y ella les dice, muy bien, encontraron tijeretas. Luego Santiago le comenta, señorita, las tijeretas salieron corriendo cuando sacamos las piedras. Ante esta situación, la docente busca que los niños formulen hipótesis respecto al comportamiento de las tijeretas. ¿Cuál de las siguientes preguntas no es pertinente para ese propósito? Acá la clave te está diciendo cuál es la que no es pertinente. Eso quiere decir que hay dos preguntas que sí son pertinentes y hay una que no. Por eso te dice, ¿cuál de las siguientes preguntas no es pertinente para ese propósito? La alternativa A nos dice, ¿por qué creen que las tijeretas se escondieron apenas sacaron las piedras? Alternativa B, ¿les habían dicho que las tijeretas le pueden picar si las tocan bruscamente? Alternativa C dice, ¿para qué les servirá a estos animalitos la parte de su cuerpo que se parece a las tijeretas? ¿Cuál es la respuesta ante esta casuística? Recuerden que acá nos está diciendo que hay una sola que es no y hay dos que sí plantean hipótesis. Y hay una que ya de frente le está diciendo que esa no es la correcta. A ver, dice, a ver, ¿quiénes están? Yulisa, Sofía, Aide, muy bien, excelente. Cada vez vamos afianzando más ya con la teoría, ahora sí ya nos damos cuenta rapidito. Nadie ha respondido ni la A ni la C, excelente. Definitivamente es la alternativa B, porque ya en la B ya les está diciendo, ya no está sacando hipótesis, sino que ya les está dando como que ellos corroboran una información que ya escucharon, ¿no? En cambio, la alternativa A y la alternativa C sí buscan que ellos respondan sus propias hipótesis. ¿Por qué creen que las tijeretas se escondieron? ¿Para qué les servirá? O sea, ellos van a expresar sus propias hipótesis. Sin embargo, la alternativa B definitivamente no, porque ya les está dando una información específica. Muy bien, entonces, convencidos de todo que
que todos están de acuerdo y estamos en la respuesta correcta, que es la alternativa B. Pregunta número 6, casuística número 6, perdón. Los niños y la docente del aula de 5 años se encuentran jugando en el patio de la institución educativa. De pronto, José se queda mirando el cielo y pregunta, ¿por qué hay nubes en el cielo? Considerando las características del desarrollo de los niños, ¿qué acción no es pertinente para atender la inquietud de José? A ver, alternativa A nos dice, proponerle hervir agua para que observe lo que sucede y preguntarle hasta dónde llegará el vapor del agua y qué cree que pasa cuando se junta mucho vapor. Luego complementar la explicación a partir de sus respuestas. La alternativa B nos dice, decirle que cuando el agua se calienta por el calor del sol, sube al cielo en forma de vapor y que entonces el vapor se condensa en gotitas de agua muy pequeñas y en hielo, que son las que forman las nubes. La alternativa C me dice, comentarle que su pregunta es muy interesante. Luego pedirle que diga por qué piensa él que hay nubes en el cielo para conocer sus explicaciones y proponerle averiguar la respuesta juntos. Recuerden que la pregunta es, ¿qué acción no es pertinente, la que no es pertinente, no es adecuada, no es la apropiada para atender la inquietud de José, perdón? Ay, de Elmer, B, Mónica, Silvia. Una vez más, muy bien. Ya está. Genial. Todos estamos respondiendo con la alternativa B. ¿Por qué es la alternativa B? Ahora a ver, si queremos fundamentar teóricamente, corroboramos si definitivamente es la B. Ahora, ¿quién se anima a fundamentarme por qué escogió la B? Uy, nadie nos anima a contestar, a fundamentar. Sí, es la respuesta B, está correcta. Porque ahí le estamos dando ya la respuesta al niño, de cómo, de las nubes. Exacto, ahí estamos dando, entonces no estamos dando la posibilidad a que ellos investiguen, a que descubran el por qué o cómo ocurre eso, ese proceso, ¿no? Ya estamos dándole la respuesta. ¿Y cuántos de nosotros hemos cometido ese error en clase, ¿no? O sea, de muchas veces quererle dar de una manera rauda, de una manera rápida, la respuesta ante una pregunta. Estoy seguro que más de uno hemos cometido eso, ¿no? Y nos desesperamos más bien cuando no sabemos qué decirle. Sin embargo, como les digo, una vez más, nuestra labor es acompañar a nuestros estudiantes a que ellos formulen sus preguntas, formulen sus hipótesis y a que ellos construyan sus propias respuestas y saquen sus propias conclusiones. Muy bien. Ahora, a ver, pasamos. Ahí es donde dicen, ¿no? Profundizan sus conocimientos del mundo a través de la descripción, comparación de los hechos o fenómenos naturales que acontecen en su vida cotidiana. A esta característica de lo que es la indagación científica es lo que sucede en la casuística que nosotros acabamos de leer. Casuística número 7 dice, los niños del aula de 5 años trajeron de sus casas geranios y chabelitas para sembrarlas en la jardinera del aula. Y quieren saber qué hacer para que estas plantas crezcan fuertes y sanas. Por ello, han acordado visitar un vivero ubicado cerca de la institución educativa para entrevistar a los encargados. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ayudar a los niños a organizar
Sus ideas para la realización de la entrevista. A. Pedir a los niños que en parejas propongan una pregunta que quisieran realizar a los encargados del vivero, luego elegir quiénes realizarán las preguntas. B. Presentarles una lista de preguntas y explicarles por qué son adecuadas para el propósito de la entrevista. Luego decirle que empiecen con el diálogo, saludando a los entrevistados y preguntándoles sus respectivos nombres. Alternativa C dice, pedirles que digan qué quieren preguntar, luego guiarlos para que se queden con las preguntas que respondan a su propósito y para que empiecen con las relacionadas a los cuidados para todas las plantas hasta llegar a los geranios y chabelitas. ¿Cuál es la respuesta ante esta casuística? A ver, solamente 6 se han animado a responder. A ver, vamos a ver cuál ha sido su respuesta. Alternativa C, C, C. Muy bien, ahora sí ya veo nombres que anteriormente no han participado. Muy bien, C, C. Todos están convencidos de que es la alternativa C, ¿verdad? Listo, muy bien, maestros y maestras vienen contestando y el 100% llega que es la respuesta C. Muy bien, es la respuesta C. ¿Por qué no la A? Empezamos, ¿por qué no la A? Porque acá los niños solamente están planteando las preguntas y no seleccionan y no les ayuda la maestra, porque recuerden que hay preguntas que los niños, o sea, si bien es cierto es valorar las preguntas, pero hacerles a través del diálogo, a ver cuáles de ellas en realidad se encaminan y nos van a ayudar a encontrar las respuestas a la pregunta que nosotros nos hemos planteado o con el propósito de nuestra clase, ¿no? Entonces, para eso es que nosotros en realidad debemos entrar al rol mediador de ir conjuntamente con ellas a través del diálogo, seleccionar cuáles son aquellas preguntas que van a responder a nuestro propósito. Entonces, la alternativa no está mal, solamente que está todo, o sea, falta agudizar, no solamente se queden, dice, luego eligen quiénes realizan las preguntas, pero ¿qué tipo de preguntas? No sabemos que si el 100% de las preguntas nos van a ayudar a desarrollar lo que es la pregunta o la inquietud que queremos resolver. Después, en la alternativa B tampoco no. ¿Por qué? Porque ¿quién está haciendo las preguntas? La maestra. Entonces, muchas veces ya nosotros somos las que ya planteamos las preguntas y es más, le decimos por qué, o sea, ya está hecho. O sea, esta alternativa no permite, que los niños sean los que ayuden a analizar qué preguntas son las más adecuadas o las más asertivas para nuestro propósito. Entonces, definitivamente tampoco no es la B. Entonces, la gran mayoría con la B trabajan, profesora. ¿Cómo? En sí es la respuesta la C, pero la gran mayoría todavía no se salen todavía de la rutina de la B. Ah, exacto. Por eso es que estas casuísticas nos ayudan a hacer un autoanálisis, una reflexión de nuestra acción pedagógica, porque es entre lo que debería hacer y lo que hago, ¿no? Entonces, normalmente para hacer algo más ágil, porque nosotros lo que queremos, todavía seguimos en nuestro enfoque tradicional, es avanzar temas, ¿no? Y dice, ¿cuántos temas hace? Temas, contenidos, pero recuerden que nosotros no trabajamos con temas ni contenidos, sino el desarrollo de la movilización de capacidades para lograr que el desarrollo de una competencia. Recuerden, la competencia, ¿cuál es? Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las capacidades que tenemos que movilizar? Problematizar situaciones para hacer indagación, diseñar estrategias para hacer indagación, que genere y que registre sus datos o información. Esa parte de generar, o sea, el generar datos, registrar la información, ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque, o sea, antes de decirle, oh, qué bonito, ah, qué bien, has escrito, has dibujado, o sea, es preguntarle qué es lo que ha dibujado
porque ahí vamos a evaluar dos cosas. El nivel de representación que hace el niño, el nivel que lo ideal es que llegue a lo más figurativo, ¿qué significa figurativo? Que se aproxime a lo más real posible, pero, o sea, ¿cómo el niño va a lograr este desarrollo de esta capacidad para apuntar hacia el logro de la competencia? A través de la experimentación, ¿no? Es como dice la profesora, o sea, todavía nosotros nos hemos quedado en que ya le damos las preguntas, ya le damos los dibujitos hechos, ¿no? La germinación y le damos los 4 dibujitos ya hechos, o sea, solamente para que ellos recorten y armen, ¿no? O coloquen el proceso que evoluciona la germinación. Pero no o sea, lo más rico de una experimentación es que el niño propiamente, de acuerdo a sus posibilidades, vaya registrando estos cambios que se van dando. Entonces, ¿no? O sea, cómo estaba en la primera semana, qué pasó en la siguiente semana, ya le salió una hojita, o sea, esos cambios son significativos y conforme le vayamos dando la posibilidad, la oportunidad de que nuestros niños vayan registrando de acuerdo a una experiencia real, es donde ellos van a mejorar en el dibujo. No van a mejorar en el dibujo delineando miles ositos, payasos, delfines y, en fin, los dibujos que nosotros le presentemos totalmente ya diseñados, sino ellos van a aprender a través de la representación gráfica y de lo que ellos observan, ¿ok? Entonces, por eso es como dice la maestra, definitivamente sabemos que la respuesta es C, pero muchos en nuestra aula seguimos utilizando la estrategia de la alternativa B, ¿no? Gracias por la reflexión, maestra. Muy bien, seguimos. Profesora, dígame, pero maestra. ¿qué hacer con los niños? ¿Qué hacer? Ay, mi señal, no sé si me escuchará. ¿Qué hacer con los niños? Se salen de la pregunta. Por ejemplo, hoy hemos estado hablando de los trabajadores de la comunidad. Hoy hemos visitado una comisaría y tengo una niña que se me salió de todo el contexto al comisario. Le pregunto que por qué sus zapatos está sucio y por qué no se lo limpió si mi mamá me dice que los zapatos deben estar limpios. Pero no es aniquilar aniquilar una pregunta, simplemente Ay, no sé si se logró escuchar. Sí, la escuché. A veces definitivamente los niños no, por eso les digo, o sea, los niños son espontáneos y de repente no hemos hecho una lista con ellos, un análisis de qué preguntas son las que deberíamos plantear. Pero también cabe la posibilidad de lo que usted dice, por más que a veces diseñemos una sesión, una serie de preguntas, los niños también tienen sus preguntas, como dice, flotantes, ¿no? No sé si se logró escuchar mi pregunta, de mí se ve. Sí, le escuché. Entonces, sí, porque simplemente, justo hoy hemos visitado una comisaría y sí le escuché, maestra Daisy, sí. No, mi niña ya fuera del contexto salió. Incluso claro, le dije, pero las armas se utilizan solo los malos, no los buenos. Es que por eso es interesante, porque para ella relaciona que un arma de fuego es utilizado mayormente por los delincuentes. Y pero tendría que... el comisario no sabía ni qué contestar, oportuna, hizo una pregunta oportuna, tanto de los zapatos, relacionarlos con el cuidado personal, el aseo personal, porque no necesariamente solamente los niños son los que tienen que llevar los zapatos lustrados, pero también es de acuerdo al contexto del lugar donde ellos caminan, transitan, o sea, sí, que ellos son vigilantes de la comunidad, que ellos van a diferentes lugares y que por el propio quehacer, el desplazamiento que tienen me acuerdo que le fue las preguntas que a veces que el comisario se quedó sin respuesta. Y tenía que intervenir ahí a dar una respuesta, porque los adultos a veces queremos solamente que nos pregunten. Se quedó así. La pregunta de mi alumna se quedó al aire. Pero no, y es una de las niñas que tienen la forma de retar pero ella tiene el modo de decir, no, yo tengo la razón, pero ¿por qué?
Claro, es que sí, lógicamente porque es una niña inquisitiva, preguntona, que está en todo su exploración, en su momento de hacer full preguntas, y eso no es malo, o Y a sea, veces como hemos docentes catalogado nosotros que mismos una niña también, que ay, pregunta decir, mucho oye, o ya, pregunta fuera de contexto es malcriada. No, no es malcriada ni simplemente es una de sus cualidades ser preguntona. De repente, no exacto, de repente lo que es que hay que enseñarle el tono de la pregunta, ¿no? ¿No? Porque imagínate si yo le digo, ¿por qué tus zapatos están sucios? Ah, tú tienes tus zapatos sucios, o sea, de una manera en que, o sea, ¿cómo le digo? Exclamativa, ¿no? O sea, de una manera o, o entre comillas podríamos ser discriminativa. Tú tienes tus zapatos sucios, yo no, yo tengo mis zapatos. Entonces, simplemente era de que el policía o usted como maestra oriente esa pregunta y decirle el por qué podría ser una de las hipótesis, plantear hipótesis, ¿por qué crees que sus zapatos estarán sucios? De repente es porque tuvo que acudir a un lugar donde no hay pista, donde el lugar donde hubo un caso policial, o sea, donde no hay veredas, en fin, ¿no? Encontrarles una explicación, pero no aniquilar su pregunta, o más o menos ir dirigiéndola más o menos hacia algo que vaya en competencia a lo que, por ejemplo, como le digo, ¿no? O sea, la pregunta para nosotros dice, ¿qué tiene que ver los zapatos limpios o sucios? Pero el policía podría orientarlo hacia la propia acción de su trabajo, ¿no? Simplemente, o sea, es encaminar la pregunta hacia el propósito de la visita. Sino que todavía, como le digo, una vez más, nosotros los adultos nos solemos asustar con las preguntas que nos plantean los niños, porque muchas veces queremos que solamente nos pregunten lo que sabemos, y lo que no sabemos, o sea, mejor que ni me pregunten, o a veces evitan de que no, mis o maestras, solamente díganme qué cosas les tengo que decir. No permiten la pregunta de los niños. E igual con el uso de armas, que lamentablemente lo ideal sería que solamente los policías, las personas que tienen permiso, o sea, y que saben que van a ser usados de una manera correcta en un momento oportuno, ¿no? Pero lamentablemente en nuestra sociedad está que la mayoría de delincuentes cuenta con estos armamentos con o sin permiso y son utilizados de una manera inadecuada. Listo. Casuística número 8. Dice, los niños y la docente del aula de 5 años han salido al mercado. Al pasar por un puesto de venta de flores, los niños observan sorprendidos sus colores. Mira, hay flores azules y verdes. ¡Qué colores tan bonitos! Yo nunca vi flores de estos colores, exclaman. Juana se queda observando las flores detenidamente y luego de unos momentos le pregunta a la docente, ¿por qué las flores tienen color? La docente busca ayudar a Juana a construir sus propias explicaciones respecto del mundo físico. Considerando ese propósito, ¿qué acción es más pertinente que realice la docente ante la inquietud de la niña? Alternativa A dice, decirle que las flores tienen color porque así pueden atraer a las aves, abejas y otros insectos. Estos llevan el polen de una flor a otra y así las flores pueden asegurar su supervivencia. Alternativa B dice, indicarle que cuando regresen al aula buscarán en los libros la respuesta. Luego de consultar en los libros, proponerle elaborar un álbum con flores de distintos colores. Y alternativa C nos dice, compartir con los demás niños la pregunta de Juana y pedirles que propongan respuestas. Luego complementarlas con la lectura de textos científicos sencillos. Listo, maestros y maestras, ¿cuál es la respuesta? Ya nos falta, ya estamos llegando a las últimas casuísticas. Muy bien, excelente. Ahora sí todos coincidimos con la respuesta exacta. Muy bien. Definitivamente, sin dudarlo, porque ya de acuerdo a las casuísticas que hemos venido desarrollando,
nos damos cuenta que definitivamente es que ya nos va a quedar bastante calado y grabado en nuestro cerebro, que debemos erradicar eso de nosotros siempre contestar las preguntas literalmente o directamente, y más bien plantear una duda que tenga un niño, plantearla como una pregunta que podría entre ellos ayudarse a contestar formulando sus hipótesis para luego buscar entre todos y lograr encontrar una respuesta, y definitivamente usando ya sea material impreso, los que tenemos las posibilidades de acceder al internet, genial, y los que no, buscar las alternativas o las posibles maneras de cómo llegar a una investigación a través de la lectura que tanto se ha perdido, ¿no? Para encontrar una respuesta científica. Muy bien. A ver, acá hay otra pregunta más. Ya no, 2 respuestas. Listos, entonces convencidos todos de que es la alternativa C, vamos a desarrollar las 3 últimas. Dice, la docente y los niños del aula de 5 años han sembrado rabanitos. Luego acuerdan qué días saldrán a observar y regar los rabanitos todos juntos. En el marco de la iniciación a la indagación científica, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente para promover en los niños el registro de información? Alternativa A, dice, luego de cada salida, preguntar a los niños sobre el riego realizado, la aparición de los brotes en las plantas y los cambios en su crecimiento. Después anotar sus respuestas en un papelógrafo y leerle las anotaciones al término de cada semana. Alternativa B dice, durante cada salida pedir a los niños que observen los cambios que puedan presentar las plantas. Al retornar al aula, pedirles que dibujen o escriban sobre lo observado. Y al término de la semana, conversar con ellos sobre el crecimiento de las plantas a partir de sus dibujos y escritos. Alternativa C dice, antes de iniciar las salidas, entregar a los niños una lista de cotejo que contenga imágenes sobre cada etapa del crecimiento de las plantas de rabanito. Luego de cada salida, pedirles que marquen la imagen que corresponda al observado y hacerles notar qué cambios se produjeron en las plantas. Ya está, este es regalo de las 10 de la noche. Uy, regalo, pero solamente regalo me han recibido, a ver, un promedio de 30 participantes, a ver cuántas responden. Ya estamos llegando, no se preocupen, ya vamos a llegar al final. Y voy terminando, culminando el taller, diciéndoles que muy contenta porque ya veo que pueden al toque deducir, de acuerdo al marco teórico, rápidamente podemos encontrar la respuesta, y definitivamente es la B, porque lo que quiere fomentar esta maestra es el registro de información. Entonces, el registro no es solamente marcar, encerrar, ¿no? Lo que muchas maestras, como dicen, ya le damos una hoja diseñada. Lo más rico de una experimentación es que ellos vayan, a través de su propia representación gráfica, vayan representando de acuerdo a sus posibilidades la evolución de la experimentación de una situación específica, que en este caso es el crecimiento de los rabanitos. Entonces, definitivamente es la alternativa B, porque dice pedir a los niños que observen los cambios que puedan presentar la planta, y al retornar al aula pedirles que dibujen o escriban, y lo más lindo sería que dibujen y escriban. En lugar de O yo le pondría y escriban sobre lo observado. Pero ellos recuerden que no, en la vida podemos decir que ellos no saben escribir. Ellos escriben o registran de acuerdo a su nivel de escritura. Más allá de que si tú entiendes o no entiendes, lo que tienes que preguntar es, ¿qué dice su escritura? Entonces, a través de esta estrategia también se fomenta lo que es la escritura,
y tú podrás deducir en qué nivel de escritura se encuentra, es decir, presilábico, silábico, silábico, alfabético, en fin. Alfabético, presilábico, silábico. Ajá, entonces mira cómo una actividad te lleva a desarrollar diferentes áreas. Excelente, entonces es la alternativa B. Y nos vamos, a ver, hay 3 respuestas más, a ver qué me dicen. Excelente, Liz Karina y D, y no logro ver cómo. Ya está. Y nos acercamos al final. Dice así, casuística número 10, dice, los niños del aula de 4 años han elaborado barquitos de papel periódico y ahora juegan a hacerlos flotar en un recipiente con agua. Los niños observan que al cabo de un rato los barquitos se remojan y se hunden. Entonces Javier comenta, todos los barquitos se nos hunden muy rápido. Lorena responde, sí, el papel no sirve, hay que hacerlos de otra cosa. Los niños del grupo están de acuerdo y deciden elaborar barquitos con otros materiales que no se hundan tan rápido. En esta situación, ¿cuál de las siguientes alternativas es más pertinente para seguir favoreciendo la iniciación a la indagación científica en los niños? Alternativa A. Preguntar a los niños qué materiales podrían emplear para hacer barquitos que no se hundan. Luego pedirles que busquen esos materiales en el aula para que prueben qué ocurre cuando los ponen en el agua. Finalmente, proponerles elaborar barquitos con los materiales que comprobaron que no se hundían. Alternativa B dice, explicar a los niños que las botellas de plástico vacías no se hunden en el agua. Luego elaborar un barquito con una botella de plástico cortada y comprobar junto con ellos que no se hunde. Finalmente, decirles que elaboren sus barquitos con ese material, pero de la forma, tamaño y color que prefieran. Miren, acá ya les voy diciendo, definitivamente que ¿quién está planteando la alternativa de solución? ¿Quién está diciéndoles con qué material? Profesora, prácticamente está diciendo que las es. Exacto, entonces definitivamente. Y la alternativa se dice, colocar en una tina con agua varios objetos de diversos materiales, luego pedir a los niños que observen qué sucedió con cada uno de ellos al ponerlos en el agua. Finalmente, sugerirles que elaboren sus barquitos con los materiales de aquellos objetos que no se hayan hundido en la tina. La C, profesor. Justo que la vieron la otra vez planteado, sobrepeso, que se hunde, no se hunde, similar la respuesta. Mire, ya, podría estar cerca, pero hay algo que, o sea, tengo que evaluar. Ya, definitivamente la B ya la descartamos. Entonces la respuesta está entre la A y la C. Yo tengo que diferenciar cuál es la más apropiada, porque la pregunta dice, a ver, ¿cuál de las siguientes alternativas es más pertinente para seguir favoreciendo? Sin duda. Porque en la C no hace que que los niños indaguen qué objetos flotan o no flotan, sino la maestra ya lo va a poner en el lavador o en qué lo va a poner, ¿no? O sea, está haciendo la maestra y no van a indagar los niños. La maestra Mónica, siendo 9:59, nos da el dato exacto y nos está justificando con total certeza y seguridad científica de lo que ya hemos venido analizando, y nos dice el por qué no la C y por qué es más favorable la alternativa A. Excelente, maestras. Encontramos porque dice, acá en la alternativa A pregunta a los niños qué materiales podrían emplear para hacer barquitos que no se hundan. En cambio, la alternativa C, ella ya coloca en una tina con agua varios objetos de diversos materiales. O sea, ella no pregunta cuáles serían los materiales posibles, sino ella ya de frente ya los selecciona. Entonces, definitivamente nos quedamos con la alternativa A. Qué emoción, hay más respuestas, ya encuentro de 30, ya un 50%, de 15 respuestas. Ajá, excelente, muy bien. Y nos vamos a resolver siendo las 10 en punto, nuestra última casuística. Y me voy muy contenta porque definitivamente si hay una maestra que ya se animó a explicarlo, porque estoy segura que la mayoría ya está discriminando bajo el marco teórico, o sea, el por qué una respuesta es mucho más certera que la otra.
Última casuística, dice, desde hace algunos días se está construyendo una casa atrás de la institución educativa. Hoy ha empezado a funcionar la maquinaria de construcción y los fuertes ruidos llegan hasta el aula de 5 años. Al ver a los niños sorprendidos, la docente les pregunta qué creen que produce esos ruidos. Luego les pide que representen sus ideas en dibujos. Este es el diálogo que se produce a continuación. Nicolás dice, mira, dibujé un cohete muy grande que hace un ruido muy fuerte. Silvia dice, yo dibujé un gigante que está tocando fuerte la puerta y no le abre. La docente dice, qué bonitos dibujos, qué cosas tan diferentes dibujaron. Niños, ¿cómo podríamos saber qué produce esos ruidos? Raúl dice, hay que mirar la calle y ver qué es. La docente dice, muy bien, vamos. Si desean, pueden llevar sus dibujos y desde la puerta trasera de la institución educativa, los niños observan las maquinarias. Lili dice, el ruido viene de esa máquina. Nicolás dice, no era un cohete, pero cuando prende la máquina suena igualito. ¿Qué está promoviendo principalmente la docente en esta situación? Que los niños comprueben sus hipótesis. Alternativa B, que los niños desarrollen su habilidad para dibujar. O alternativa C, que los niños discriminen diferentes sonidos de su entorno. Recuerden que la pregunta está principalmente, porque también, a ver, 8, 9, 10, 11, ¿cuántos más se animan a responder? 12, porque ya me están respondiendo en... Muy bien, maestras, excelente, todos estamos totalmente de acuerdo. Alternativa A, qué emoción, cerramos. Muy bien, profesor Elmer, Daisy, todos los que han participado, les agradezco por estar despiertos, atentos y concentrados hasta la última casuística. Y definitivamente es que los niños comprueben sus hipótesis. Muy bien, queridos maestros, entonces nos vamos ya teniendo un marco teórico referencial donde recordemos que lo principal es en los niños valorar sus hipótesis, valorar la construcción de sus propias conclusiones después de una experimentación. Y como última reflexión les digo, ¿no? O sea, tratemos de evitar, o sea, mejoremos nuestra praxis pedagógica haciendo que nuestros niños sean quienes construyan sus propios conocimientos de acuerdo a sus posibilidades. ¿Sí? Un gusto haber estado con ustedes esta noche, Maritza Díaz Reyes. Gracias, señor César, y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, muy amable. Hasta luego, colegas. Gracias, maestra Daisy. Hasta luego, doctora. Gracias. Buenas noches, que tengan buenas noches. Buen fin de semana.